Bueno, muy bien. Acá estoy tratando de ver cómo armamos este video explicativo, que sin la ida y la vuelta de ustedes tal vez se hace más complejo porque por ahí cuando uno tiene la interacción con el grupo va sacando algunas cosas que son importantes de discutir, pero bueno, la idea es la siguiente, es por ahí presentar el texto de Novik y primero que nada hacer como una especie de revisión de lo que hemos visto. Años 90, empezamos con un video que nos lleva a revisar un poco las leyes de nuestro sistema, Ley 1420, Ley Lyme, que fueron como las nodales, como las más importantes, no quiere decir que no haya otras, sino que esas fueron las más resonadas porque impactaron mucho en la organización del sistema educativo. Ley 1420, y luego pusimos el foco en varias clases en lo que fueron los años 90 con la Ley Federal de Educación, contexto neoliberal, y todo lo que este contexto y esta ley trajo aparejado y trajo como consecuencias en el sistema educativo en general, en los alumnos en particular y las familias, en la economía del país, en los recursos que por ahí en ese momento el Estado dejó de otorgarle a las provincias. Sabemos que la Ley Federal de Educación es posterior, esto es muy importante, una ley que se pretendía federal, por eso se llama Ley Federal, y paradójicamente es una ley que se establece luego de que la nación le terminara de dar o sea, terminara de transferir todos los institutos de formación docente, los servicios educativos nacionales, los terminara de pasar a las provincias. O sea que pretendía ser una ley federal y un poco más se lava las manos, le deja a todas las provincias y el Estado, este Estado neoliberal, se retira. En este Estado neoliberal los valores que tenían era eficiencia, eficacia, entender que la educación en este contexto era una mercancía, era un bien. Esos son puntos muy importantes a tener en cuenta. Ahora bien, con Novik me pareció importante empezar, o sea, es un texto complejo que nos da algunos puntos a tener en cuenta, y para mí lo más importante que ella explica, que bueno, que obviamente habla de lo que fue la ley federal y habla muy bien de lo que fue el contexto posterior, ¿no? Lo que fue el comienzo del siglo XXI en nuestro país, año 2000-2003, luego de la crisis del 2001, de los no sé cuántos presidentes en una semana, llega la presidencia de Néstor Kirchner, y en estos años los que estaban a cargo del gobierno, el Estado en sí, empieza a darse cuenta de que había un montón de demandas que habían estado postergadas, dado a las crisis económicas que habían quedado muchos actores fuera no solamente del sistema educativo, y que se quedaron fuera del sistema educativo fue porque quedaron antes fuera de otros sistemas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía, la precarización laboral, en fin. Que si algunos quedaron por fuera del sistema educativo era porque aquellos que no podían tenían que salir a trabajar, o los padres, en fin. Entonces, este Estado del 2003 tuvo que empezar a pensar en cómo justamente el Estado, ella lo dice así, empieza a ver la educación y de qué manera empieza a ver la educación. Entonces ella se hace una pregunta y dice, ¿cuál es el concepto de educación pública vigente? El concepto de educación pública vigente lo vamos a tener en esa época con la Ley de Educación Nacional, que la Ley de Educación Nacional 26.206 toma la educación como un derecho personal, social y como un bien público. O sea, ya no vista
como, como una mercancía, como algo que tiene que ver más con el tener, sino más bien con algo que tiene que ser un derecho y que este derecho lo debía de garantizar el Estado. Esta autora plantea también en este sentido de derecho y de Estado, y lo toma con este término que es repolitizar las políticas públicas. ¿Qué quiere decir repolitizar las políticas públicas? Repolitizar las políticas públicas quiere decir que nuevamente el Estado pone en tela política y en la agenda política, en la agenda de Estado, empieza nuevamente a formar parte del interés del Estado las políticas públicas y dentro de esas políticas públicas la política educativa. Entonces, no es lo mismo que el Estado se desentienda de que la política educativa forma parte de su agenda, que pensar en que no, porque si nosotros sentimos y pensamos que la educación tiene que ser un derecho, el Estado tiene que ser el garante de ese derecho. Entonces, la autora, fíjense en ese concepto, que lo van a encontrar en las páginas 84 y 85, en un subtítulo que dice la repolitización de las políticas educativas, repolitización de las políticas públicas, y dice, empezó a pensarse acerca del sentido del sistema educativo, pero no desde lo técnico, sino desde el reconocimiento de su naturaleza política. Se desplazó así la impronta técnica como garantía de eficacia y la despolitización como garante de la eficiencia que sustentaban las políticas anteriores. O sea, está haciendo referencia a las políticas neoliberales. Entonces, el Estado toma de nuevo, dice, bueno, nos tenemos que hacer cargo de todas estas demandas. Una de las demandas era la educación, eran los sueldos docentes, fue la Carta Blanca. Tenemos que hacernos cargo. Entonces empezaron a generar, entre el año del 2003 en adelante, una batería, la autora lo dice así, batería de leyes, que un paquete de leyes con las cuales se pensaba acompañar todas estas demandas. Y estas leyes fueron parte de lo que ella también llama discusiones, tensiones, intercambios, negociaciones entre la macropolítica, que es el Estado, y el Estado, los legisladores y la gente que están, digamos, que forman parte de manejar, por decirlo de alguna manera, y velar por nuestros intereses, porque esa es la macropolítica, las esferas más altas del Estado, y las micropolíticas. Las micropolíticas podemos pensarlas que son aquellos actores que forman parte del cotidiano de una sociedad y particularmente en nuestro caso del cotidiano de un aula. Entonces, estas tensiones entre las macropolíticas y las micropolíticas empezaron a traducirse para el Estado en un conjunto de leyes. Entonces, bueno, hay esta demanda, hay demanda de baja de salario, bueno, se pensó la Ley Nacional del Incentivo Docente, que todas esas leyes, Novik las menciona en su página 95 y empiezan aproximadamente con, acuérdense que veníamos de Carta Blanca, precarización laboral docente, bajo salario, todo lo que ya vimos en las clases anteriores y en unidades anteriores. Entonces, se habían perdido montones de días de clase por huelga. Entonces, una de las tantas cosas que el Estado necesitaba garantizar era que se cumplieran los días de clase. Con la ley 25.864, la ley de los 180 días de clase, ahí arranca, ¿no? Es como el piso. El 4 de diciembre del 2003, entre el 2003 y el 2004, se sanciona esta ley. Después, el tema del sueldo, o sea, el Estado, a través de escuchar
estas pujas de escuchar los actores que forman parte de las micropolíticas del sistema educativo y del aula, a, a, a partir de las protestas de los gremios docentes y de la Carpa Blanca, el tema del sueldo. Entonces crea la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Bueno, después también otra de las cuestiones que estaban postergadas era todo lo que tenía que ver con garantizarle a las alumnas embarazadas que puedan terminar y culminar su proceso educativo, la ley, bueno, 26.150, que es la ley de educación sexual integral, y la última que se sanciona en este sentido es la ley de educación nacional en el año 2000. Esa es la etapa que Novick le llama post-neoliberal, ¿no es cierto? Donde determinados resortes legales, le dice ella, van acompañando aquellas demandas que habían estado postergadas. Pero no obstante esto, la autora se pregunta acerca de qué capaces o qué capaz es un texto de ley para generar una política, ¿no es cierto? Porque siempre pasa lo mismo, o siempre yo digo lo mismo, está perfecto que un texto de ley se sancione, se promulgue y se publique, y otra cosa es ese texto de ley, cómo se hace viable, cómo se hace posible y cómo se materializa. Es decir, cómo llevamos adelante la ley de educación nacional, cómo hacemos posible que los principios de esa ley, que están re lindos escritos, como entender la ley como un derecho personal, social, como un bien público, bien, ¿cómo hacemos posible esto? Entonces, la autora habla de estas cuestiones, de cómo una ley se convierte en una política y cómo esa ley que se convierte en política o no es aceptada, eh, y es llevada a cabo y es consensuada por todos los miembros de la sociedad, porque si nos ponemos a pensar, la ley federal también fue una ley que se sancionó, pero la cuestión es, bueno, ¿se convirtió en política? ¿Cuánto se convirtió en política esa ley federal? ¿Cuántos fueron? ¿Cuál fue el producto de esa ley federal? No siempre estas leyes que promulgamos, como en el caso de la ley federal, tienen buenos frutos o es un buen producto. Lo que se hizo con estas nuevas leyes es que se convierten en política, primero, porque se escucha a los pequeños actores que forman parte de las esferas más pequeñas de la sociedad, de la micropolítica, le dice ella, cómo pujan, cómo tensionan, cómo demandan, cuáles son sus intereses, y si eso se puede llegar a escuchar, se puede traducir en una ley. Entonces, los actores que también forman parte de este proceso, que son en este caso los legisladores, los gremios, en fin, el Estado, escuchan estas demandas y las captan y las convierten en una ley. Entonces, hay un gran círculo, una gran rueda que la micropolítica tensiona la macropolítica toma la demanda y la presión de las micropolíticas y la convierte en una ley que a su vez esa ley también modifica nuestro hacer cotidiano, ¿sí? Nosotros somos actores que nos establecemos y formamos parte de esas micropolíticas, y que depende de qué tipo de Estado tengamos, el Estado va o no nos va o no escuchar. Piensen que la ley nacional se hizo a través de tener encuestas, de estudios, de preguntarle a los docentes, se construye desde ahí, se construye desde la escuela, igual que el diseño curricular, se hacen encuestas, se les consulta a los docentes y se genera una ley. Y una vez hecha la ley, es necesario que esa ley se ponga en práctica. Entonces ahí otra vez empieza a girar la rueda. Bueno, ¿cómo se pone en práctica una ley? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se hace visible una ley? Porque si no,
ella cita a un autor que es Val, el texto queda muy bien, pero solamente puede llegar a quedar en un texto, solamente puede formar parte de la historia de las leyes argentinas y ahí queda. Tenemos que tener en cuenta también que esto, por eso que les decía de los factores, de tener en cuenta que una ley que no se hace en un vacío simbólico, o sea, no se hace en un vacío, se hace en un contexto determinado, en un momento histórico determinado, en un momento histórico determinado, hay demandas determinadas, hay comportamientos sociales determinados, y que hay que tratar de mirarlos, hay que tratar de verlos, hay que tratar de escucharlos. Este sería como la matriz explicativa del texto de Novik, entender esto de la repolitización de las políticas públicas, que quiere decir que el Estado vuelve a pensar y vuelve a meter en el discurso político, en el discurso del hacer, en su agenda, las cuestiones que tienen que ver con lo educativo, ¿no es cierto? Las vuelve a tomar, se vuelve a hacer cargo de ellas por la cantidad de demandas que se habían producido después del colapso de la Ley Federal de Educación. Y eso es lo que tiene que ver con la repolitización. Después, estos dos conceptos centrales, la micropolítica y la macropolítica, que son los factores entre unos y otros, generando choque de intereses, generando negociaciones, generando disputas, generando acuerdos y llevando a cabo finalmente determinadas leyes que acompañaron y paliaron este proceso justamente de repolitizar. Entonces, con la batería de leyes que les mencioné hace unos minutos, que están en la página 95 y que después se las voy a pasar para que las tengan más en claro. Igual está todo explicado. Bien, habla en una parte también de los gremios docentes, de las familias, en fin. Pero yo lo que acá mirando el texto, vi que por ahí hay páginas desde las 101 más o menos, casi hasta el final. Chusméenlo, pero lo más importante está en las páginas anteriores, en las primeras, que es la 82, si no me equivoco, de la 82 a la 100. Ahí es donde está el grueso del texto, donde ustedes van a entender estas ideas que yo les estoy explicando. Bastante mejor, ¿no? Bien. Y bueno, cerca al final hay una frase que está buenísima, dice oportunidades y estrategias en la óptica del gobierno nacional. El momento culminante del proceso de la política educativa en esta etapa post-neoliberal fue la sanción de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que incluyó en el artículo 132 la derogación de la Ley Federal de Educación. Como se dijo anteriormente, el Sindicato Docente Nacional tuvo una fuerte influencia sobre esta decisión política. ¿Ven? Ahí se dan cuenta cómo decisiones de Estado, decisiones de macropolíticas son muchas veces cambiadas o pujadas o tensionadas por influencias que tienen que ver con las esferas por ahí de menor poder, que a la larga terminan teniendo mucho poder, que es la micropolítica, que son los factores que vivimos el día a día, la escuela, el día a día del aula, el día a día de las complicaciones en la familia, el día a día de nuestro trabajo, de nuestro sueldo, en fin. Creo que ese párrafo es el que cierra básicamente la idea que tiene Novik acerca de lo que dice ella en este texto, súper interesante. Si pueden leerlo, parece que medio extenso el video, pero no lo puedo hacer más corto porque tiene muchos aspectos sumamente importantes para tener en cuenta. Entonces,
caso limpio. Repolitizar políticas públicas, macro y micropolíticas son las 3 categorías más importantes que tiene el texto. Así que, y obviamente todo lo que tiene que ver con la creación de los textos de ley, ¿no? Y qué pasa con esos textos de ley. Y otra cuestión, antes de que me olvide, que lo estaba pensando mientras lo estaba diciendo, es que una ley se convierte en una política y puede garantizarse y puede llevarse a cabo cuando el Estado, además de generarla, genera programas que le posibilitan a aquel que no pudo acceder, por ejemplo, a terminar el secundario, le posibilita y le da el derecho de terminarlo con un plan cine. Aquel que no tuvo la posibilidad de terminar o de acceder a internet o a una computadora, el plan y el programa de Conectar Igualdad. La educación sexual integral, cómo prevenimos el abuso sexual infantil, cómo le hablamos de sexualidad a los niños, bueno, a través del programa de educación sexual integral y de sus capacitaciones. Queremos que los niños lean, queremos que los niños se acerquen a la lectoescritura, perfecto, las bibliotecas de aula. De ahí también tenemos las orquestas, las orquestas, todo lo que tiene que ver con, en aquel momento se hacían los patios abiertos, los centros de educación juvenil, yo no me acuerdo mal, que se dan a contraturno en las escuelas, en fin, todas estas cuestiones y todos estos programas que después si quieren por ahí estaría bueno la discusión de si funcionaron, no funcionaron, se hicieron de una manera, tendrían que haberse hecho de otra, ahí se abre el debate y cada uno tendrá su postura, pero es muy importante saber esto, cómo esa ley se puede materializar, puede trascender el texto, generándose una política a través de un programa. ¿Sí? Espero que les haya servido y que lo hayan podido ver hasta el final. Cualquier cosa que necesiten, de todas maneras vamos a volver a conectarnos seguramente a algún Zoom y lo vamos a poder ir charlando, ¿sí? Pero esas son las ideas principales que tiene el texto de Novik. Sumamente interesante, que yo confío en que ustedes puedan leerlo y pueden entenderlo. Así que un saludo grande para todos. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos estamos viendo.